Permítanos también saludar y darle la bienvenida a esta transmisión a Maritza Aristizábal, editora política, también a Joana Maya, jefe de misión. Ellas serán además las encargadas de traernos todos los datos que nos van a ir entendiendo cómo se va formando ese mapa del Congreso de la República. Revisemos cómo están esas fuerzas políticas en este Congreso que fue elegido en 2022 y que ya está terminando su periodo. Claudia, José Manuel, televidentes, Maritza, hola, muy buenas tardes. Joana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno compartir esta transmisión con usted. Desde temprano usted con los números, porque lo decía Claudia y José Manuel, hay que hacer memoria y en la política sí que hay que recordar lo que pasó hace 4 años y a lo largo de estas legislaturas. 3.144 candidatos y de esa cifra, Maritza, televidentes, 159 buscan reelegirse. Esperemos a ver eso a final de la noche, miremos a ver cuántos de esos candidatos vuelven al Congreso de la República. Por ahora, a lo que vinimos, como decimos aquí en Noticias RCN, revisemos esas cifras de cómo quedó compuesto hace 4 años, en el 2022, el Senado de la República. Y aquí tenemos las 108 curules. Maritza la lideró el pacto histórico con 20 que logró en ese momento 2.880.254 votos. La mayoría de esos votos, Maritza, del pacto histórico estuvieron en Bogotá y Valle del Cauca. Sí, señora, y mire, es muy importante revisar la composición del Congreso porque del Congreso, le decían hace un rato José Manuel y Guri, depende también la gobernabilidad o ese control político muy riguroso que se le haga al próximo gobierno y al próximo presidente de la República. El siguiente lugar lo ocupó el Partido Conservador, que tuvo 15 curules. El Partido Liberal con 14 curules. Después el Centro Democrático, que este año tiene una gran apuesta, podría subir varias curules, tuvo 13 curules. Además, con una novedad, Maritza, y lo decía ahora Claudia, Miguel Uribe, quien hoy ya nos acompaña por cuenta de los violentos, fue el senador más votado. En ese momento la gente iba y votaba por su candidato preferido del Centro Democrático. Miguel en Uribe, esta ocasión, Joana, el más votado, con 227.000 votos, pero la segunda votación, la mayor votación de hace 4 años, fue María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, con 207.732 votos. Que hoy en esta ocasión la gente, si quería ir a votar por el Centro Democrático, solamente señalaba la X porque la lista cerrada. Seguimos revisando. Verde Centro Esperanza, que es la coalición, con 13 curules. Sí, esas 13 curules y los 2 congresistas que obtuvieron el tercer y cuarto lugar más votado también era el del Verde Esperanza, JP, que este año es el único de los 5 primeros congresistas que obtuvieron una altísima votación hace 4 años, que se está midiendo nuevamente, y el siguiente fue Humberto de la Calle, que tuvo 189.000 votos. Después Cambio Radical, que también está en la oposición actualmente, con 11 curules. El partido de la U, 10 curules. Comunes, que es el partido que quedó del acuerdo de paz, las 5 curules. Recordemos que este año ya no se elige Comunes, pero que ese partido hace parte de la coalición Fuerza Ciudadana. 5 curules también de Comunes. Mira, con 4 curules, Maíz, Liga y AICO. Cada uno de estos movimientos y partidos con una curul. Sí, Liga, recordemos que es la curul que heredó Rodolfo Hernández por haber quedado como segundo en la elección presidencial. Ahora vamos a revisar, Joana, cómo quedó la composición de la Cámara de Representantes. Mientras nos ponen aquí el gráfico, hay una cosa muy importante que decir, y es que en este Congreso hubo 3 sillas vacías. Es decir, congresistas que tuvieron que apartarse porque en este momento están detenidos, y son 2 senadores, Mario Castaño, quien hace 4 años resultó herido, pero fue capturado en junio, nunca se pudo posesionar, está esa silla vacía. Iván Name, el expresidente del Congreso, que también está en una silla vacía, y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Y así arrancamos revisando estas curules con el Partido Liberal, justamente al partido al que pertenecía Calle, 33 curules. Fue el número 1, el más votado en la Cámara de Representantes hace 4 años, y le siguió el pacto histórico, en ese momento coalición, hoy partido político, con 29 curules, Maritza. El Partido Conservador obtuvo 27 curules. Cambio Radical, 19 curules. CITREP, que recordemos son estas curules de paz que este año nuevamente se votan, es la última votación de CITREP, 16 curules. La U, con 15 curules, Centro Democrático también con 15 curules. Partido Verde, 15 curules. Comunes, que recordemos no se elige este año como partido único, sino que está dentro de una coalición, 5 curules. Liga de Gobernantes, 3 curules. Dentro de esa Liga de Gobernantes también estaba
el puesto que obtuvo Marilén Castillo, que era la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Nuevo Liberalismo, 2 curules. Centro Esperanza, 2 curules. Gente en Movimiento, 1 curul. El que sigue ahí es el Partido Palenque, 1 curul, el Partido Colombia Renaciente, 1 curul, Mira, 1 curul. Este es un partido que tiene un partido unipersonal que es como Rodolfo González, 1 curul. Y finalmente Fuerza Ciudadana tuvo también 1 curul. Y es justamente por eso que en ese momento mantiene la personería jurídica. Mantiene la personería jurídica. Pues José Manuel, Claudia, muchos de esos movimientos, muchos de esos partidos políticos este año se están jugando esa personería jurídica. Es decir, tienen que sacar por lo menos más de 600.000 votos, alcanzar ese umbral del 3% para poder permanecer y obtener por lo menos 1 curul, un asiento ahí en el Congreso de la República 2026-2030. Ya veremos qué pasa. Johanna, Maritza mencionaba algo que es muy importante, que son las 3 sillas vacías, porque la corrupción desbordada de los últimos 4 años así lo dejó en evidencia. Pero a pesar de que al Congreso llegó esa mano corrupta, esa mano oscura, en unos niveles casi que impensables, con compra directa a presidentes de Cámara y de Senado, a pesar de eso, la fe en la institución no se perdió, porque la institución como tal, como cuerpo, para quienes estuvieron de acuerdo, funcionó como organismo de control político al presidente. El presidente tanto así que los llamaba golpistas o que no le dejaban gobernar. Al final hicieron el papel del muro de contención. ¿Usted cree, Alejandro, que este nivel de credibilidad en un Congreso que, a pesar de todos esos escándalos de corrupción, logra tener ese control político, se puede mantener en estas elecciones que estamos asistiendo hoy de cara a las elecciones presidenciales? Claudia, yo creo que el nivel de legitimidad del Congreso sigue siendo bajo, pero si uno mira las cosas panorámicamente, tenemos que aceptar que las instituciones en Colombia han funcionado, que el Congreso jugó un papel, que el Congreso fue capaz de decirle que no al presidente. Por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud, por más que insistió el gobierno, una reforma que creo yo era inconveniente, el Congreso tuvo una posición y la mantuvo, a pesar de ciertos embates clientelistas, podría uno decirlo así. Y yo creo que va a seguir siendo así. El Congreso seguirá siendo fundamental para la defensa en las instituciones y tiene que jugar ese doble papel. El Congreso, de un lado, es el guardián de las instituciones, pero de otro lado tiene que ser protagonista del cambio social. Tiene que proteger algo, pero tiene que ser también un protagonista del cambio. Y aquí estamos hablando de cambio también, porque todas las sociedades necesitan adaptarse a realidades cambiantes. Pero ¿cuándo entonces uno puede establecer que el Congreso está siendo un obstáculo para gobernar, no permite que el gobernante saque todos sus proyectos adelante, que sea un obstáculo o que realmente genere una gobernabilidad y sea un control político serio, Nancy Patricia? Pues es que finalmente la gobernabilidad la da el respaldo que tiene el presidente con sus bancadas en Congreso. Por eso tan importante el día de hoy, la conformación del Congreso, porque las figuras presidenciales llegan prácticamente independiente de los resultados al Congreso. Es que actualmente tenemos 26 partidos políticos. La política en Colombia está sumamente fragmentada y eso hace muy difícil tener una coalición que le dé gobernabilidad al presidente. Miremos que el presidente Gustavo Petro llegó con una gobernabilidad del 37%. O sea, el pacto histórico ganó las elecciones de Congreso, pero no consiguió las mayorías para poder sacar adelante las reformas. Lo mismo le pasó al gobierno del presidente Iván Duque. Cuando llegamos, yo fui ministra del Interior del presidente Duque, y cuando llegamos al gobierno teníamos la mayoría, que era el Centro Democrático, sumado en una coalición con el Partido Conservador y con los partidos cristianos, era apenas el 40% del Congreso. Entonces, esa división y fragmentación de Congreso dificulta la gobernabilidad. Sí, Alejandro. Yo quisiera decir algo, y Nancy Patricia también, con la renovación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay unas placas tectónicas que se están moviendo. Y yo creo que hay como una tensión entre dos fuerzas políticas diferentes. Una basada mucho en liderazgos regionales, en estructuras políticas, donde están los partidos tradicionales y sus derivaciones, el Partido Liberal, el Conservador, la U, Cambio Radical. Y otra, unos partidos que ahora tienen listas cerradas, que se basan más
en agendas dogmáticas o programáticas. Y hay una especie como de renacer de cierto bipartidismo en la historia de Colombia con esos partidos tradicionales en la mitad. Eso ya se empezaba a insinuar en la elección del 2022. No vamos a hacer proyecciones porque todavía no podemos hacerlo, pero veremos más adelante cómo vamos a observar esa tensión, que me parece muy interesante. Qué interesante esa división como multipartidista, pero de enfoques, ¿no? Como Exacto. ese bipartidista, multipartidista de un lado y multipartidista del otro. Interesante para que lo sigamos hablando.